Bueno, primero que todo, vamos a hablar sobre la red de distribución del municipio de Benillo, Tolima, hacia un barrio. Entonces, en este caso, presentado por Giancarlos Marigal, la persona a quien les habla, en Ingeniería Civil. En este caso, primero lo que vamos a hacer es estar en Google Earth, donde vamos a encontrar la ubicación del municipio, en el cual se encuentra aproximadamente a 1 hora de Ibagué. En este caso vamos a trazar una poligonal para poder determinar cuáles son los lugares en los cuales se va a hacer la red de distribución. En este caso se va a trazar la poligonal de esquina a esquina, dándole la cantidad de cuadras necesarias. Se busca que sea un poco solamente el contorno, no el relleno, también una anchura de 5 para poder darle como una mejor imagen al lugar donde se va a situar todo. Se va a guardar, en este caso se va a guardar en KMZ para poder utilizarlo en Global Mapper y respectivamente después pasarlo a AutoCAD. También nos trasladamos inmediatamente a Global Mapper, en este caso para poder mirar las curvas de nivel que tengan el terreno. Lógicamente, en este caso se busca primero configurar. En este caso tenemos que configurarlo en UTM y lógicamente para tener una mejor precisión lo vamos a colocar a menos 19 grados. A menos 19. Vamos a aceptar, después le damos clic acá para rastrear y conectar la ubicación en la cual se encuentra la zona. Entonces solamente le vamos a aumentar este determinante y le damos conectar. Después de ello pasamos a las curvas de nivel, el cual en este caso vamos a colocar 1 metro y vamos a ver si de pronto podemos determinar el área. Pero en este caso, como es bastante reducido el contorno, entonces no creo que me lo permita. Voy a tratar de hacerlo de nuevo. No deja. Entonces en este caso le vamos a dar OK para tener en cuenta si es de pronto con el determinante exactamente. Ahora pasamos después de ello, quitamos el contorno de Aster y así vamos a guardar el proyecto de Global Mapper en Layer, después en Export y después vamos a determinar estos dos variables y en DWG es donde se va a guardar para poder abrirlo en AutoCAD. Siempre buscar más que todo el AutoCAD más reciente, en este caso del 2013, es más reciente para este tipo de archivos. Vamos a colocarlo con el mismo nombre de Venadillo, ya que pues a partir de cada inciso que vamos tomando lo vamos a dejar el mismo nombre, solamente que cada variable cambia su tipo de formato. En este caso quedó en DWG, entonces vamos a abrirlo por AutoCAD. Y vamos a abrirlo, lo encontramos el archivo Venadillo, le damos continuar, le damos a aceptar los términos y ya nos queda automáticamente la poligonal con las curvas de nivel del terreno como tal. Entonces acá vamos a dar unas propiedades de capa, entonces vamos a crear una capa, en este caso la voy a llamar red para diferenciarla de la poligonal y voy a buscar un color diferente para poder tenerlo. Entonces la seleccionamos
y pasamos inmediatamente a definir el área en el mapa. En este caso vamos a buscar la geografía del mapa, pero para eso nos piden la latitud y la longitud, y vamos a buscarlo por Google Earth. Vamos a buscar una marcación de posición para hallar esa latitud y longitud en uno de los puntos. Ya tenemos la latitud y ahora la longitud separadas. Le damos buscar en la ubicación y ahí nos encontramos en el municipio. Le damos colocar punto y le damos siguiente. Acá buscamos lo que es el mismo UTM, en este caso el UTM 8418S, y buscamos la ubicación de Bogotá, Lima. Acá determinamos la norte de nuestra poligonal. Y ahora podemos visualizar lo que sería el terreno como si fuera Google Earth. En este caso vamos a hacer la polilínea. Con la polilínea, con la misma capa de red, vamos a trazar la distribución de nuestra red. Entonces, para diferenciarle la poligonal, por eso se tomó este color. Para tener una mejor precisión, entonces lo que hago es colocarlo de extremo a extremo, de tal manera que todos los puntos de quiebre estén, ya que pues en algunos casos siempre hay un punto ficticio, por lo tanto no se cruzan entre ellos en la intersección. Entonces, por lo tanto, por eso vuelvo y lo hago con la red de distribución de color azul. Estas son las curvas de nivel. Ahora lo que vamos a hacer es guardar el documento. Voy a mirar a ver si le quito el mapa para guardarlo sin el mapa. Y en este caso lo vamos a guardar como DXF, modelo 2018, versión 2018, para poder tener una precisión para EPACAD y así poder compartirlo después para EPANET. Entonces vamos en DXF, ahora pasamos a EPACAD para poder pasarlo después a punto .in, y después tenerlo en punto .net para EPANET. Abrimos EPACAD y en este caso tenemos la versión en inglés. Entonces lo abrimos. En este caso solamente vamos a seleccionar la parte de red, le damos siguiente, colocamos el mismo nombre Venadillo y pasamos inmediatamente a guardar. Queda guardado en punto .in. Ahora pasamos a EPANET. Acá vamos a abrir EPANET. En la parte de archivos buscamos el archivo que es .in, el cual lo vamos a abrir. Acá queda nuestra poligonal, teniendo en cuenta que acá están los nodos, pero no está toda la cantidad de nodos, por lo tanto tenemos que añadir el nodo número 1 y el nodo número 5. Entonces acá pasamos otra vez a AutoCAD. Acá vamos a determinar lógicamente cuál es la altura o la cota en este caso de cada uno de los nodos. Entonces le vamos a dar a cada una de las curvas de nivel cercas al nodo para saber más o menos aproximadamente su altura. Acá vemos que la vértice Z es la altura, nos dice que es 330,
e igualmente pasa para cualquiera de ellos. Acá ya tenemos reemplazados los datos de cada una de las cotas necesariamente de acuerdo a nuestra distribución. Para ello pues tenemos que disminuir 1 metro. Se supone que en el Lopez Guayar dice que debe disminuir 1 metro de cada uno de los nodos, lógicamente para que tenga una distribución por medio de gravedad. En este caso tenemos que disminuir un poco más en algunos casos, como por ejemplo el de 329 metros, que es el nodo número 8, bajarlo un poco más. Entonces acá comenzamos a bajar los nodos, la cota de cada uno de ellos, de tal manera que nos quede una mejor distribución. Lo mismo pasa con las cotas de abajo. Se tuvo que disminuir 2 a 3 metros aproximadamente para tener una mejor precisión en cada uno de ellos, y la distribución no es de lo necesario. Comienza a seleccionar los nodos, la numeración de cada uno de ellos, desde el número 1 hasta el número 8, para que estén de acuerdo las cuotas y la distribución por medio de gravedad. Ya pasamos a los cálculos necesarios. Acá sabemos que los metros sobre el nivel del mar están 330 metros sobre el nivel del mar, está el municipio de Venadillo. En este caso hacemos una distribución, 300 metros, 330 metros. Tenemos en cuenta que el PF máximo es de 4.968, o sea la población. En este caso dividimos este término de 19.872, lo dividimos en 4. Ten en cuenta que es prácticamente aproximadamente la cuarta parte del municipio. Entonces se determina también en la siguiente hoja de cálculo, en la red de distribución, para tener una exactitud de la cantidad de personas que pueden estar situadas en este tipo de en este barrio central. Hacemos la distribución del K1 y el K2 de la demanda neta. Tenemos en cuenta todo el proceso de demanda mayorada, difusión bruta, caudal medio diario. Tenemos en cuenta de que el caudal máximo horario es de 24,57, por lo tanto lo aproximamos a 25. Tenemos incluido un hidrante también, entonces por lo tanto se lo vamos a restar al caudal. Hay que tener en cuenta que para hallar este caudal y toda la red de distribución, pues primero tenemos que hallar a Q. En este caso, este término se halla por medio de la división entre el caudal menos el hidrante sobre la longitud total, pero para hallar la longitud total primero tenemos que encontrar la longitud propia. Esta longitud propia se halla por medio de AutoK. Entonces, en este caso, por medio de una polilínea, se toma desde un punto hacia otro, de un nodo hacia otro, de tal manera que podamos precisar cada uno de los metros y las distancias que está distribuida esta zona. Ahí podemos evidenciar la cantidad de metros, 100,48 metros. Entonces, así vamos a hacer con cada uno de ellos. Y normalmente nos quedan estos datos. Estos son los datos del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 5, independientemente de cada uno de los nodos. Hacemos la distribución normal de todas ellas hasta del 8 al 4, teniendo en cuenta también de que se debe sumar la parte de la longitud alimentada. La longitud alimentada en este caso hay que tener en cuenta que es 35 metros aproximadamente en cada cuadra. Entonces cada cuadra por 35 metros. En este caso del 1 al 2 solamente estamos contando con una cuadra, y así hacemos la distribución de cada uno de ellos. En el 1 al 5 tenemos 2 cuadras, y así sucesivamente con cada una de la distribución que vayamos a tener en nuestra zona.
De ahí se hace una suma entre la longitud propia y la longitud alimentada para una longitud total. En este caso pues se hace después la suma total, que es el dato que nos está arrojando en la parte de abajo del 3203, que es como vamos a hallar a Q, y de acuerdo a ese Q ahí sí podemos hacer el caudal después de toda la suma. Con el Q podemos hallar el caudal, en este caso sería la división del caudal sobre la longitud, y ahora sí podemos hallar el caudal. La suma de todo ese caudal tiene que darnos 20, que precisamente es el valor menos el hidrante. Ahora tenemos en cuenta la demanda de los nodos de la red, en este caso es la tabla 13.5. Entonces ahí tenemos una imagen previa de la locación. Primero pues tenemos en cuenta de que son 8 nodos y vamos a tener en cuenta los 25 del caudal con el hidrante, y vamos a hacer la distribución de acuerdo al caudal. Entonces tenemos en cuenta de que se va a ir sumando cada uno de los términos que tenemos del caudal en lo que nos dio la tabla anterior, y en el nodo 6 se le suma lo que es el hidrante, que sería 5. Así vamos haciendo con cada una de ellas hasta el nodo 8. Tener en cuenta que por ejemplo lo que es en la parte del nodo 3 se suma lógicamente los que son iguales, ¿no? Por ejemplo, la distribución del 3, donde tiende al 3, se suma hasta donde tiende al 3 el caudal, que es la demanda que tiene como tal el nodo. Pasamos después a lo que es la hipótesis de distribución. En este caso se hace una distribución de 25 y 25, teniendo en cuenta que ese es el caudal inicial, donde se hace una distribución de 80-20, 80% por la parte del nodo 1 al nodo 5 y 20% por la del nodo 1 al nodo 2. Se hace con estos términos para tener más red de distribución, más caudal en este caso, en la zona donde hay más cotas, hay más nodos, y las cotas tienen un mayor alcance de pendiente. Entonces ahí se está colocando como tal, se va a colocar lo que es la resta, se resta el valor de lo que le llega al nodo 5 y se le resta lo que normalmente la demanda pide el nodo 5, y ya ese es el valor que se distribuye en cada uno de los términos. En caso lo mismo pasaría con el nodo 6. El nodo 6, lo que le llega al nodo 6 se lo resta a la demanda y se lo distribuye al nodo 2. Ya cuando llegue al nodo 2, pues, lógicamente se va a sumar lo que le llegó el nodo 2 del nodo 1, que fue 5, y lo mismo pasaría con el nodo que del 6 al 2 le llegó, que es 4.59, y a eso se le resta lo de la demanda, que sería 2. También la demanda, que sea 3.58 del nodo 2. Y así se hace debidamente cada uno de los procesos con cada uno de los incisos de los nodos. Y tener en cuenta de que siempre se le debe restar la demanda, ya que cada vez que se va a trasladar la red de distribución a otro nodo, debe ya ir lógicamente con la demanda de ese nodo. Lo mismo pasa entre las 6 y las 7, en este caso la distribución se va al 7, entonces cuando llegue al 7 ese valor se le resta al nodo 7 y lo que queda se va a trasladar ya sea un 30% en este caso para el nodo 3 y el otro 70% se va a trasladar para el nodo 8. Entonces ese es el caso también a tener en cuenta. También se tiene que tener en cuenta que la distribución cuando llegue al nodo 3, lógicamente también se va a sumar el nodo 3, lo que salió del nodo 2.3 y lo que salió también del nodo 7.3,
Normalmente esos dos se suman y se le resta la demanda del caudal en el nodo 3. Y eso se sitúa después para el nodo 4. Ya después se hace la sumatoria de los términos y automáticamente los valores que nos arroja debe dar 0. En este caso lo mismo se hace con el nodo 4. Del 8 se le resta lógicamente el nodo 8 para la distribución del 4. Y a tener en cuenta, los valores del 4 debe dar lo mismo que la suma de los dos anteriores. Ya ahora para la definición de diámetros en la red principal, en la tabla 13.7, se hace primero las cotas, se varía de acuerdo a cómo las habíamos situado en nuestro EPANET y se colocan en el mismo orden en el que están. Ahora, el mismo tramo se va a colocar, pero en este caso la altura varía de acuerdo a la altura de cada una de las cotas. Entonces hacemos la distribución y ahí mismo varía cada una de las cotas, teniendo en cuenta también la longitud. La longitud es la misma, la principal, la que hemos estado trabajando durante el inicio, que lo sacamos por medio de AutoCAD. Esto es la división entre la altura y la longitud inicial, teniendo en cuenta también que el caudal sigue siendo el mismo, no cambiaría para nada. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el diámetro es Q sobre 0,2785 por C por J elevado a la 0,54 y todo eso elevado a la 1 sobre 2,63. Ese término se saca del diámetro. Y ahí comenzamos a distribuir lógicamente los valores de cada uno de los diámetros de acuerdo a las tablas. En este caso se está tomando que cada tabla se va a corregir la cota y se va a corregir también el punto de diámetro. En este caso se mira el diámetro y se va a mirar también la cota. Entonces, de acuerdo a eso, entonces acá se está tomando más que todo lo que es la altura de cada una de las cuotas en los nodos, y también tener en cuenta el diámetro, que es algo principal. En este caso en la tubería se debe hacer lo mismo con cada uno de los nodos, con cada uno de la tubería. Ya después de que esté situado con toda la tubería, con las cotas, con la longitud, tanto las cotas para los nodos y las longitudes para la tubería, ya se comienza a distribuir el abastecimiento y el acceso a la red. Entonces, en este caso se le va a dar una altura, de aproximadamente 350 metros, y también se le da a la tubería una distancia de 200 metros, en este caso con un diámetro que siempre es el más alto de toda la tubería. En este caso serían 207,67. La rigurosidad cambia y ya vamos a dar listo, simulación válida. Hay que tener en cuenta de que en este caso la distribución cambia, tocó cambiar la parte de la distribución. En este caso nos da acceso a un caudal. El caudal cumple, pero las velocidades no cumplen. En este momento las velocidades deben estar por encima del 0,5 de metros por segundo. Entonces debemos mirar acá la distribución de la tubería.
ya que son varias tuberías las cuales no cumplen. Entonces una a una vamos a hacer un cambio de la distribución del diámetro. Entonces vamos a disminuir el diámetro en algunas para poder tener los datos esperados y poder hacer una mejor distribución de la red. Entonces bajamos los diámetros de algunas, los disminuimos de tal manera de que la presión, la velocidad aumente haciendo que el diámetro de la tubería disminuya. Lógicamente que si ampliamos el diámetro de la tubería, pues la velocidad va a disminuir. Necesitamos que la velocidad aumente. Por eso tratamos de disminuir, en este caso, lo que es el diámetro para poder aumentar su velocidad. Revisamos cada uno de los valores de las tuberías para tener en cuenta cuáles son las tuberías que se van a hacer los cambios. Y de acuerdo a ello, toca hacer también los cambios en EPANET y en el cálculo de memorias. Después de tener este proceso minucioso en cada uno de las tuberías, se revisa de nuevo lo que sería la demanda, la presión, y cumple la presión ya que es mayor a 10, pero las velocidades no están cumpliendo, debe ser mayor a 0,5 metros por segundo. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir alterando un poco más hasta que nos dé este resultado. Ahora tenemos la presión sigue cumpliendo, mayor a 10, y automáticamente después las líneas de red, las velocidades ya cumplen lo necesario. Lo mismo el caudal y los factores de fricción. Eso sería todo para la redistribución de Venadillo Tolima. Teniendo en cuenta que cumple tanto las velocidades, el caudal, y con las memorias de cálculo podemos desarrollar este ejercicio teniendo en cuenta también su presión. Se hacen los cambios necesarios faltantes en cada uno de los datos para poder tener tanto en EPANET como en la memoria de cálculos los mismos datos sin alterar el resultado. Y eso sería todo. Muchas gracias.